Alejandro Sánchez Islas de Gustavo Madero, 56 años. Quiero recordar el aniversario número 77 de nuestro querido Führer, Adolfo Hitler. A ver, nuestro. Bueno, de él. Hay gente que se anota a la lista y que lo hubieran convertido en lámpara. ¿En jabón? Pues hoy, sí, ¿verdad? Un día como hoy se quitó la vida. Sí. Pero no solo él. Su esposa. Sí. Eva Braun. También, pero te falta otro. Y ese me llama más la atención por la valentía, podría decirlo, y el compromiso. Porque no solo se mató él, se mató también su esposa y mató a sus hijos. Goebbels. Goebbels, que mata. Era el ministro de propaganda. El que le atribuyen esta frase de que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad y que tanto le gusta citar a media humanidad. Y que muy probablemente sea apócrifa. Perfecto. Que nunca Pero él mata a sus 3 hijas, a su esposa y a él se matan todos. Es en realidad el único de los grandes jerarcas que decide quedarse con él y a morir. Todos los demás tratan de huir o tratan de negociar la paz o algo, ¿no? O huir, desaparecer en... Escapar. Sí, quién sabe cuál sería su amistad o su compromiso para matar a toda su familia. Bueno, también sabía el destino que le esperaba. Bueno, es que además venían los rusos calientitos después de todo lo que había pasado desde la invasión de 1941. Sí. Acuérdense que el número de víctimas de la Unión Soviética durante la guerra es de 28 millones. Entre los que Stalin mandaba para, pues, porque ahí sí al grito de no somos machos, pero somos muchos, envió para poder sostener a la Unión Soviética. Pero también la brutalidad con la que los nazis invadieron a Rusia, pues obviamente traían toda la intención de desquitarse. Fíjate que hay estadísticas que señalan que 1 millón de mujeres alemanas fueron violadas por los rusos. Eso en los últimos estudios de un gran historiador inglés que se llama Anthony Beevor. Tiene un gran libro sobre la caída de Berlín y un gran libro sobre Stalingrado. Y hay muchas cifras ahí aterradoras y espeluznantes realmente de ese odio racial, ideológico, filosófico y todo que se tenían rusos y alemanes. Entonces, yo sí creo que Magda Goebbels, la esposa de Joseph, decidió que matar a sus hijas antes que cayeran en manos de los rusos, que eran quienes estaban a punto de... Bueno, prácticamente ya estaban dentro de Berlín. Acuérdense de aquella famosa imagen donde se ve un soldado soviético poniendo la bandera de la Unión Soviética en lo alto del Parlamento alemán, que es el Reichstag. Sí. Pero fíjate que todavía hasta el final lograban aterrizar aviones. ¿Sí? Una de esas grandes aviadoras alemanas, el nazismo, llegó y aterrizó y le dijo, hay una pista lista para todo el que quiera venir. Y tenía un avión de unos 20 pasajeros para trepar a quien se quisiera ir. Y algunos se fueron, sobre todo del personal burocrático del búnker. Pero pues no quisieron Hitler no quiso. Lo podían haber llevado al sur de Alemania y de ahí a un destino probablemente en Sudamérica, como lo hicieron muchos. Que alcanzaron gran edad, ¿no? Sí. Decían que Bormann había logrado ir, pero no, parece que sí lograron de identificar su cuerpo. Otro que huyó fue Himmler. Himmler se disfrazó de soldado raso y se unió a una caravana de
de refugiados, pero no quiso, no se le ocurrió transformar su aspecto y seguía usando sus anteojitos de arillo, y lo reconoció un soldado estadounidense y lo capturaron. Y termina suicidándose. Pero entonces lo capturan, lo desnudan, lo meten en un cuarto, en un cuartel, pero no se fijan que trae un diente con cianuro, el cual lo rompe, y con él se suicida. A Goering sí lo captura. Y se suicida. Y se suicida el día antes de ser ahorcado. Alguien le lleva veneno a su celda. Es el que se suicidó en el juicio, ¿no? Cuando acabó el juicio, ya había, el día anterior a que lo ahorcaran, se logra escapar. Sí, de la plana mayor de los nazis, el único que sí fue sentenciado, pero a cárcel, ese Albert Speer, que fue el arquitecto y que ya era el ministro de armamentos, y no me acuerdo qué otra cosa se llamaba ese ministerio, y que estuvo muy cerca de Hitler. Hitler con él que planeó aquella maqueta donde se ve una ciudad monumental, donde decía que así debía ser la ciudad para los 1000 años del Reich o del Reich. Y él sí terminó en la cárcel. Era el único reo que ya tuvo la última la prisión de Spandau en Alemania. Ya no había nadie más que él. No, Hess. Ese es Rudolf Hess, perdón, es cierto. Hess no fue condenado a muerte, pero sí a cadena perpetua. El arquitecto sí logró salir todavía en una edad madura, capaz de escribir sus memorias y todo eso. Y algunos... Porque, pues, solo lo acusaban de usar mano de obra esclava. Ese era su delito. ¿Y entonces solo los científicos lograron acomodarse en Estados Unidos y en Inglaterra? Sí. Von Braun, sobre todo ya en los últimos años de su vida, sí hubo acusaciones muy severas de que también había usado mano de obra esclava, ¿no? Sabía muy bien que todos los que trabajaban en la construcción de los cohetes eran miembros, reclusos de un campo de concentración que estaba ahí anexo a la base, a la fábrica de Peenemünde, que era donde se construían las B-2. Bueno, los B-1, si hubieran llegado los B-2, dicen que hubiera... No, los B-2 sí llegaron, pues pero en Londres. Tarde. Era el terror que llegaron. Cerca de 50 B-2 cayeron en Londres y en la Francia liberada. Sí. El B-2 no lo veían llegar porque era supersónico. No lo oían. Entonces, no lo oían llegar y tampoco lo veían. Porque los B-1 sí los veían llegar. Ajá. Y destruía una manzana entera. Era tremendo. Y ese vivió feliz en Estados Unidos. Pues sí, era el gran héroe. Tenía su programa con Disney. Dirigió el programa Apolo. Bueno, todo el programa espacial de Estados Unidos. Solamente cuando termina, de hecho, es cuando hay un enjuiciamiento a él. Y sí hay, aunque no lo condenan, sí lo desacreditan totalmente. Porque él decía que yo no tenía nada que ver con el nazismo. Y no, sí tenía. Asistía a las fiestas y compartía la No, ideología. pues era miembro del SS. Así se salva él, porque él tiene el brazo roto y va enyesado junto con otros científicos y va por un camino y quieren entregarse a las fuerzas de Estados Unidos, pero hay un retén
del SS, pero él les muestra su charola del SS y dice, esto es de alta prioridad para el régimen, tienen que dejarnos pasar, y ya los dejan pasar. Y de hecho casi todos los científicos corrieron hacia el occidente porque dijeron, imagínate, entre que eran en manos de los rusos todavía en la época de Stalin, que además Stalin, no eran nada suavecitos los soviéticos, a irse con Estados Unidos. Estados Unidos le dio la bienvenida a mucha gente del régimen nazi y se hicieron de que la Virgen les hablaba cuando, oye, pero es que él tiene sospechas, sí, pero no, las hacían perdedizas, y sí, muchos terminaron incorporándose. El propio Wernher von Braun es uno de los hombres fundamentales para el programa espacial que mandó a los primeros hombres en vuelos orbitales en el proyecto Mercury de principios de los 60. Ahí está en la primera línea Wernher von Braun. Sí. Yo había visto que se entregó, que los esperó, que mandó a su hermano a negociar que los estadounidenses lo sacaran mientras él estaba en un castillo tomando champán. Y sí, lo sacaron con todas las comodidades y lo llevaron a su país. Ahora, los rusos sí lograron capturar un buen número de científicos que fueron los que los ayudaron a hacer su propio programa de cohetes. Entonces ellos también. También. Digo, no los mataron, los usaron también. Humberto Salazar Obando, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 46 años. El 30 de abril de hace un año estuvo al aire por última vez nuestro inolvidable Héctor Martínez Serrano. Gracias, maestro, por compartir tantos años de tu existencia. Hugo Moreno Miranda, el general Patton, después de la guerra, viendo el incremento del poder comunista, declaró: nos equivocamos de enemigo al combatir a los alemanes y no al verdadero enemigo, que es la Unión Soviética. Ahí se ve que Patton era un imbécil. Pero Porque además Estados Unidos no eligió combatir a los alemanes le declararon la guerra. Lo atacaron. Los japoneses lo atacaron y en solidaridad Hitler les declaró la guerra. Es que realmente Patton era un imbécil. Era un hombre obcecado por lo pronto, Sí, tenía ideas. Cuando golpea a un soldado que le había dado, que sufría este tipo de psicosis de guerra, confundía la cobardía con el hecho de que le había sonado un obús junto a su oído, ¿no? A su trinchera. Lo golpea. Entonces lo degradan precisamente por su incapacidad de manejar adecuadamente a un ejército. Bueno, Y no le permiten participar en la ofensiva por el norte de Alemania, le permiten el sur, donde sí, en efecto llega hasta Checoslovaquia. Pero Estados Unidos ni remotamente tenía la posibilidad de seguir un ataque similar al que llevaba contra Alemania, contra un ejército ruso 10 veces más numeroso y mejor armado que los restos del ejército alemán que les tocó derrotar. no, Claro. y el terreno ruso. Se hubiera seguido Rusia hasta las costas de Francia en el Atlántico. Hubieran intentado eso. Sin problemas. Tenían los hombres suficientes para eso. Claro. Y más. Pero Patton, primero, no era la primera vez que cacheteaba a uno. Era ya, creo que la tercera ocasión. Nada más que esa vez lo hizo frente a las cámaras. Y sin embargo le tenían miedo. El ejército enemigo. Los alemanes le temían mucho, sí. Le tenían respeto y miedo. Pero fíjate, a Estados Unidos le costó mucho trabajo
detener la última ofensiva alemana en las Ardenas. Ah, Que no te voy a decir que fuera una cosa espectacular, gigantesca. Pues ahí lograron romper el frente y apoderarse de una buena parte de pequeños poblados en Bélgica, antes de que, en efecto, pues ya el impulso de la fuerza aliada era muy grande, ¿no? y creo que a Patton el último ejército que le dieron fue de cartón e inflables. No. No fue No, el... ese estaba en la costa de Inglaterra, Sí, y en efecto lo hicieron pasear por ahí. sí. Pero no, ya que desembarcan, sí le asignan columnas y todo para seguir la ofensiva, sobre todo en el sur. Pero para que pareciera verdadero el plan, Así es. lo hicieron presentarse por ahí.